¿Sabías que la primera transmisión radial de fútbol en Chile fue un duelo entre la selección chilena frente a Argentina por el Campeonato Sudamericano de Lima? ¿Sabías que en la cobertura radial del Mundial de 1962 hubo presencia de un medio de comunicación de Valdivia? Esto y mucho más es lo que te invitamos a conocer en este primer capítulo titulado Pitazo Inicial de nuestra historia. Así es, el primero de los 3 capítulos que dan inicio a nuestro programa Historia de las transmisiones radiales de fútbol en Chile. Ahora, el golazo de tiro libre de Leonel Sánchez a la Unión Soviética en el Mundial de Chile 1962 en la voz de Julio Martínez Prádanos. El propio Leonel va a servir la falta, suena el silbato, viene el disparo violentamente. ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina, amables oyentes. Estimadas y estimados auditores, mi nombre es Fernando Clemen Paredes, periodista de la Universidad Austral de Chile, y les quiero dar la bienvenida al primer capítulo de Historia de las transmisiones radiales de fútbol en Chile, que les narraré junto a Gloria Paredes Catalán. Se trata de una serie de 3 reportajes radiofónicos cuyo objetivo general es aportar en la construcción de la memoria histórica y social de las transmisiones radiales de fútbol en Chile, para que tanto las nuevas generaciones y auditores en general conozcan y valoren de su importancia y evolución a lo largo del tiempo. Con ustedes, el relato de Hernán Solís Valenzuela del segundo gol de Leonel Sánchez a Suiza en el Mundial de Chile 1962. Sobre costado opuesto, ahí le quita Leonel Sánchez en gran maniobra, va dejando atrás a Grobetti, se acerca, va a disparar, tira, mano tira el arquero, entra nuevamente, tiro costado, ¡gol! Según el libro Centenario, Historia Total del Fútbol Chileno, 1895-1995, escrito por el periodista Edgardo Marín, la primera transmisión de un encuentro de fútbol en Chile a través de la radiodifusión fue en 1935, cuando la selección chilena se enfrentó contra Argentina por el Campeonato Sudamericano de Perú, nombre que en ese entonces tenía la actual Copa América. El evento fue organizado en el marco del 4º centenario de la ciudad de Lima. En este encuentro, Chile perdió por 4-1 ante el elenco trasandino. Cabe recordar que en ese campeonato sudamericano participaron 4 selecciones: Argentina, Chile, Perú y Uruguay, siendo el campeón el elenco charrúa. Retomando las transmisiones radiales, en el contexto de los 100 años de la primera emisión radial en Chile, conmemorada en el año 2022, la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, publicó un video en YouTube sobre las transmisiones de fútbol, donde cuentan una curiosa anécdota que ocurrió el 29 de diciembre de 1935, en la transmisión de un encuentro entre Colo-Colo y Vélez Sarsfield de Argentina. El relator de aquel duelo fue Julio Piti Romero, quien fue uno de los primeros relatores de fútbol en la radiodifusión chilena. Él relataba desde el segundo piso de una casa que arrendó frente a la cancha del Sport Ñuñoa, ya que no lo dejaban relatar desde el recinto, debido a que pensaban que la gente no iría al estadio por escuchar los encuentros a través de la radio. Pero el Piti Romero tendría un problema para relatar desde la casa que arrendó. Solo podía ver la mitad de la cancha, por lo que contrató a un joven que desde el techo observaba el encuentro desde el arco que no veía, y cada vez que había un gol le lanzaba un papel a un perro que le llevaba la información al narrador. Pero en este encuentro entre Colo-Colo y Vélez Sarsfield, el perro se comería el papel. Volvamos a recordar a gran Julio Martínez Prádanos con su relato del gol de Jorge Toro a Italia en el Mundial de Chile 1962. Avanza Jorge Toro, tiene un claro, la mata de Italia. ¡Gol! ¡Gol chileno! ¡Gol chileno! 45 minutos, Chile 2, Italia 0. En 1941, luego de 15 años, Chile volvió a organizar el Campeonato Sudamericano. Fue durante este campeonato en que la radio La Americana realizó un ensayo de transmisión durante un entrenamiento que la selección chilena realizó en el estadio del Club Ferroviario. Posterior a la organización del torneo sudamericano, comienza el gran interés en el país de realizar transmisiones radiales de encuentros de fútbol en Chile. El directorio de la Asociación Central de Fútbol, actual ANFP,
llamó a licitación abierta el 4 de junio de 1941 y a ella postularon Radio Carrera, Radio Uke, Radio Pacífico, Sociedad Nacional de Agricultura, Radio Americana y Radio Otto Becker. Se acepta la Radio Uke abonando anticipadamente la cantidad de 20.000 pesos de la época y se incluyó en el contrato de concesión los partidos amistosos, oficiales e internacionales organizados por la asociación. En septiembre del mismo año, 1941, el contrato es traspasado a la Radio Cervantes, medio que hizo una importante innovación. Transmitió los encuentros por cadenas de emisoras y así creció el interés para la temporada 1942, existiendo propuestas de licitación de hasta por 50.000 pesos. Pero 4 años después, en 1945, la Asociación Central de Fútbol determina que todas las radios que posean interés puedan transmitir los encuentros del fútbol chileno, no existiendo una exclusividad de transmisión. En el libro de Edgardo Marín, Centenario, Historia Total del Fútbol Chileno, 1895-1995, se señala que la medida fue aplaudida. Darío Verdugo, nacido en Puerto Montt, fue uno de los relatores más reconocidos en la historia de las transmisiones de fútbol en Chile. Como se señala en el libro 100 años de la radio en Chile, en el capítulo Escuchando Radio, vamos al estadio, escrito por el periodista Cristian Arcos Morales, fue considerado el más popular y trascendente de los relatores deportivos y el más influyente en instalar un estilo de relato. Una de sus frases más famosas era ¡Golpe en el palo! Esta frase nació en un encuentro en que Verdugo estaba relatando en el Estadio Santa Laura. Él creyó que la pelota entraba y gritó el gol que para él era seguro. Pero el balón dio en el vertical, teniendo que improvisar el cómo terminó aquella jugada. Como indica el blog Fútbol Nostalgia, a Verdugo le gustaba relatar desde la cancha, no desde la cabina de transmisión. En los tiros de esquina le gustaba acercarse al ejecutante y captar con el micrófono el sonido del disparo. Hizo una gran dupla con Sergio Silva. Cada uno transmitía casi detrás de cada arco, repartiéndose la mitad de la cancha para cada uno. Otra característica del relato de Verdugo es que le gustaba exagerar las jugadas del encuentro. Por ejemplo, el equipo estaba traspasando lentamente la mitad de la cancha, pero él decía en la transmisión, ¡ahí va el equipo con todo el ataque!, cuando en realidad faltaban bastantes metros para llegar al área. Pero con la llegada de las radios portátiles, los hinchas escuchaban el relato de Verdugo desde el estadio, comprobando que en su narración a veces exageraba las jugadas, por lo que tuvo que moderar su iniciativa. Atentos nuevamente al relato de un grande, el gol de Jaime Ramírez a Suiza en el Mundial de 1962 en la voz de Hernán Solís Valenzuela. Atacando nuevamente el equipo chileno, un pase de Rojas para Sánchez, abre el juego para Jorge Toro, se ubica frente a Tachera, lo esquiva, combina con Ramírez ahora, se detiene el puntero, toca corto para Jorge Toro, se va sobre el centro, tira a un costado, la pelota rebota, entra Ramírez, tira, ¡gol! En 1962, Chile organizó el Mundial de Fútbol. Durante la cita mundialista hubo diversos programas que cubrían el evento a través de las radios. Como se indica en el libro 1962, Los secretos del Mundial Imposible, del periodista Enrique Corbeto Castro, estas radios fueron las siguientes: Minería, Portales, Cooperativa, Corporación, Agricultura, Prat, Magallanes, Nuevo Mundo, Balmaceda, Pacífico, Nacional, Carrera, Cervantes y finalmente Radio Panamericana. Para las transmisiones del Mundial se consideró ampliar la zona de prensa del Estadio Nacional, habilitando 37 casetas y pupitres para transmisiones radiales. Algunos de los relatores, comentaristas y reporteros de las radioemisoras nacionales fueron Sergio Livingston, quien estaba recién retirado del fútbol profesional, Sergio Brodfeld y Renato González en Radio Carrera. En Radio Cooperativa, el grupo estaba compuesto por Darío Verdugo, Sergio Silva y Raúl Prado Cavada. En Radio Agricultura lo conformaban Julio Martínez, quien también narraba los encuentros por la cabalgata deportiva Gillette, junto a Hernán Solís, mientras que en Radio Minería transmitían Nicanor Molinari, José Abad, Sergio Planels y Juan Las Heras. Hans Marvit Albach
histórico relator del fútbol chileno, le tocó narrar y cubrir los encuentros del Mundial de 1962 disputados en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, sede en donde jugó el futuro campeón del certamen Brasil y el subcampeón Checoslovaquia. Don Hans cuenta cómo fue la experiencia de cubrir el certamen disputado en nuestro país. Tuve la gran fortuna, porque recién llevaba oficialmente 2 años trabajando, ¿no es cierto?, de estar en Viña del Mar, de mandar una Viña del Mar, la serie que albergó a los 2 finalistas de ese mundial, pues, a Checoslovaquia y a Brasil. De manera que para mí fue como un sueño, una cosa maravillosa tener a los brasileños, a los mexicanos, a los hinchas, poder conversar con ellos. Fue un mundial sensacional para mí. Y relaté trozos de algunos partidos solamente. Todo se centralizaba en los partidos de Chile, ¿verdad? Aquí en Santiago. De manera que en la cuestión de datos fue poco lo que hice, pero sí, en la información fue bastante tupido el asunto, porque varias veces al día conectaban para grabar en los estudios, allá editaban todos los envíos que yo hacía, y me agradó muchísimo. La ciudad de Valdivia también tuvo presencia radial en la cobertura del Mundial. El dueño de la radio, Camilo Enríquez, envía al joven locutor de 18 años, Juan Girón Martínez, a cubrir el evento a Santiago por un mes, comprándole un abono para todos los encuentros a disputarse en el Estadio Nacional. Don Juan recuerda cómo fue aquella experiencia. Yo inicié un programa deportivo en abril del 62 dedicado al Mundial. Era un programa que transmitíamos en la radio Camilo Enríquez a las 2:30 de la tarde hasta las 3. Y cerca ya de la hora del Mundial, don Hernán me tenía reservado, él compró un abono para la sede de Santiago, que era la principal. Y nos planteamos entonces el desafío que fuera a Santiago y desde allá hiciera lo posible para entregar algunas notas, alguna entrevista, si era posible, para la radio, de manera exclusiva. Así que fue mi gran misión deportiva. Por eso yo también hablo que mis verdaderos inicios en la radio y en el periodismo deportivo están vinculados con esa fecha, con el Mundial del 62. Fue una experiencia extraordinaria. Yo no recuerdo si había ido por alguna ocasión a Santiago. Para mí era descubrir esa tremenda ciudad. Y bueno, luego vibrar como se vibró en ese campeonato nacional, en campeonato mundial, con un estadio lleno, con la cordillera absolutamente negada, con el rojo encendido, las tribunas, la galería en todos lados. Cuando yo hablo de ser enviado especial, el título permite imaginarse lo que significa ser enviado especial hoy día a alguna competencia. La verdad es que todo mi trabajo se realizó casi fuera del estadio, tratando de llegar por ahí a algún seleccionado, los entrenamientos, cosa que logré con Honorino Holanda, que era centro delantero suplente en ese equipo fantástico que tuvo Chile. Pude ingresar con algunas dificultades, pero logré un partido, entrar a la pista de ceniza, donde está reservado para la prensa internacional. Y bueno, despachar de Santiago a Valdivia no era fácil, la llamada telefónica era cara. Habían horas de espera para hacer el llamado, pero también se justificó mi presencia porque logré algunas cosas así para una emisora que era la única que tenía a alguien que podía informar entonces en forma exclusiva para la radio. Hans Marvit comenta los recursos con que contaban para realizar las transmisiones radiales de la cobertura del Mundial. Indica que los equipos de radio eran a tubos y que ocasionalmente se quemaban, ocasionando algunos peligros que afortunadamente no pasaron a mayores. Era una risa porque los equipos, Fernando, eran a tubos. Entonces todo iba enchufado, ¿no es cierto? Y algunos tubos ocasionalmente se quemaban y había que ir a la tradicional Casa Royal ahí en la Alameda para comprar los repuestos. Casa Royal era avisador de casi todos los programas deportivos, que no eran pocos, 10 por lo menos, y era quien surtía las radios para poder efectuar las transmisiones. Los fondos eran precarios, eran de un material parecido a la baquelita, ¿no es cierto?, con un sostén metálico, y eso causó más de algún problema que afortunadamente no provocó una tragedia a nadie, pero los correntazos eran fuertes. Cuando llovía de repente se producían algunos cortocircuitos. A mí me tocó una sola vez, eso es espantoso, porque el golpe es fuerte.
lindo. Era muy, muy bonito transmitir con ese tipo de equipos y haber tenido la experiencia de poder utilizarlos durante, qué sé yo, fueron 2-3 años nada más, porque ya después salieron equipos más modernos y se pudo ir perfeccionando todo. Juan Girón Martínez señala que la tecnología estaba bien ausente en ese momento y que para poder realizar la cobertura había que tener mucho corazón. Comenta que esta se realizaba a través de despachos telefónicos, algo que no era tan sencillo en aquella época. Había mucho corazón. Mi estadía yo la obtuve gracias a que un amigo mío de infancia vivía en Santiago. Él me acogió allá en el barrio cerca de Independencia, en la comuna de Renca. Los despachos telefónicos, que no fueron tantos tampoco, se financiaron por parte de la radio y yo cooperé con mi estadía. Y como te decía, yo tampoco llegué con una acreditación oficial del Mundial, sino yo llegué con un abono comprado por quien me metió a Santiago, que era el propietario de la radio. Así que lo que sí traje fue material que posteriormente se aprovechó acá, producto que me pude armar de un antiguo modelo de grabadora, con lo cual hice lo posible para romper algunos cercos y poder obtener algunas entrevistas y situaciones de esa naturaleza. La televisión venía recién saliendo. En Santiago habían algunas casas comerciales que mostraban los partidos y habían centenares de gente frente a la vitrina viendo los partidos de esa manera. Así que, bueno, la tecnología realmente estaba bien ausente en ese momento. No había otro medio que no sea el teléfono, con una tremenda restricción desde el punto de vista del costo y desde el punto de vista de que no era fácil encontrar la posibilidad de comunicarse dentro de Chile, como mucho peor, saliendo fuera del extranjero. Hans Marvit indica que la cobertura del Mundial de 1962 marcó un antes y un después en las transmisiones de fútbol en Chile a través de la radiodifusión, señalando que el fútbol se hizo más masivo y toma como ejemplo a Universidad de Chile, que aumentó su popularidad en este periodo, época en que el romántico viajero tenía uno de los mejores equipos de su historia, denominado el Ballet Azul, y que aportó con 8 jugadores a la selección chilena, que obtuvo el tercer lugar de este mundial. Marcó una diferencia absoluta y el fútbol se hizo más masivo. Claro, su Universidad de Chile, ¿no es cierto?, fue, no voy a decir la base principal, pero fue un equipo que aportó varios jugadores importantes, ¿no es cierto?, y masificó su hinchada. La Universidad de Chile no era tan popular. Católica, bueno, gustaba el clásico universitario, y siempre la popularidad mayor la tuvo Colo-Colo, pero con el Mundial y con la aparición de un arquero como Astorga, después con defensas como Isaíre, como Navarro, luego Contreras y el Checo Sepúlveda, en fin, Jaime Ramírez, que había estado anteriormente al Mundial en la Universidad de Chile, Leonel Sánchez, en fin, todos esos fueron un gran aporte para que el equipo universitario levantara el interés por el fútbol en el ambiente nuestro. Fue una cosa maravillosa. La gente empezó a ir en familia al estadio, los sábados y domingos eran los sagrados, y la U apareció como la segunda potencia más fuerte en cuanto a hinchada se refiere. Y por eso después se estableció el entre comillas clásico del fútbol chileno entre Colo-Colo y Universidad de Chile. La radio fue muy importante para acercar el Mundial a la ciudadanía, tanto para los que no podían ir al estadio como para los que vivían en las diversas regiones del país. Pablo Níquel, hincha del fútbol actualmente radicado en Concepción, recuerda que en el centro de la ciudad de Valdivia, en la Plaza de la República, estaban con altoparlantes transmitiendo los encuentros del Mundial de 1962. Tenía 11 años, era colegial, pues entonces me marcó eso de que no lo había visto nunca, más encima que yo venía de un pueblito cerca de San José de la Mariquina, entonces imagínate el cambio de un pueblo a una ciudad, el hecho que en pleno centro, es decir, en la plaza, estaban en el kiosco, en el odeón de la plaza, estaban los altoparlantes para transmitiendo el partido. Don Pedro Bío Urrutia, hincha del fútbol, recuerda las transmisiones radiales de los partidos durante el Mundial, época donde tenía 16 años y vivía en el campo,
señalando que los encuentros los vibraba de la misma manera como los vive con la televisión actualmente. En esos tiempos no había ni se soñaba con la televisión, excepto en Santiago, creo que se transmitió en algunos sectores. Y todos los partidos los escuchábamos por la radioemisora. Y estos partidos los transmitía por lo general la cooperativa. En fin, habían montones de radio, por nombrar algunas, la Yungay, qué sé yo. Y uno se imaginaba a los jugadores. A lo mejor un jugador que era alto, uno se lo imaginaba chico. Y vibrábamos igual que con la televisión, porque además al escucharla uno se imaginaba el estadio, se imaginaba la jugada del delantero, del defensa, etcétera, etcétera. Hubo partidos vibrantes, por ejemplo, Chile-Rusia en Arica, y todo eso se era escuchado por radio. Yo tenía 16 años, lo escuchamos en el campo, también a batería. Separaba las actividades de mi papá con sus colaboradores y todo en un saloncito chico que había en el campo con la radio Zenit. Vibramos igual que vibrar ahora con un partido de fútbol por televisión o como fuera. Jaime Barría Ojeda, hincha del fútbol, nacido y criado en la isla de Chiloé, actualmente radicado en Panguipulli, cuenta que en los lugares aislados de Chiloé, la radio era el único medio de comunicación por el cual se podía seguir el desarrollo del Mundial. Oye, pero si no había otra cosa que una radio, como si no había tampoco aparato de televisión, tal vez haya habido en algunas partes, en Santiago, no sé, en algunas ciudades, pero todavía no eso estaba en pañales. Y radios a pila tampoco habían, eran en radios eléctricas, o sea, a través de electricidad. Y a pila no era muy poco lo que habían a pila. Y nosotros tuvimos una pila porque Chiloé era Puerto Libre, que llegaba un radio japonesa. Eran puros japoneses lo que llegaba. Y por eso pudimos escuchar el partido. Y de ahí no había nada más. Nada más. El diario llegaba una vez a la semana. Tú podías comprarte un diario, tenías que ir a la ciudad, una cosa así. Pero de un día para otro. Los diarios no llegaban el mismo día, sino que llegaban todos un día o 2 días después. Jaime Barría señala que unos vecinos del campo tenían radios portátiles y eléctricas, y el resto de la información del Mundial era a través de puros comentarios. Unos vecinos tenían otras radios portátiles y otros amigos igual tenían equipos electrógenos y eso tenían una radio que era eléctrica. Y nada más, porque de ahí el resto lo escuchaban por puros comentarios nada más. Qué interesante es, Fernando, poder conocer la evolución de las comunicaciones, especialmente las transmisiones radiales, que es el tema que nos convoca. Tienes razón, Gloria. Por ello seguiremos profundizando en este tema. Estimadas y estimados auditores, fue un agrado poder compartir este primer capítulo de Historia de las transmisiones radiales de fútbol en Chile. Los esperamos la próxima semana para nuestro segundo capítulo, en donde abordaremos las transmisiones de fútbol a través de la radiodifusión desde la década de 1970 hasta la década de 1990. Un saludo y que tengan una buena jornada. Nos encontramos la próxima semana. Para despedirnos, revivamos la emoción del relato de Raúl Prado Cavada del gol que le entrega el tercer lugar del Mundial de 1962 a Chile. Rojas a la zona penal, tiene forma baja, ¡gol! Y cuando se cumplían los 45 minutos con un tiro bajo, batió totalmente al arquero Toski. Chile 1, Yugoslavia 0, Eladio Rojas, autor del tanto.